Ya ustedes conocen ya lo que es la anatomía fisiología. Los que no han venido nunca, por favor, revisen su WhatsApp, que hay clases prácticas, hay clases teóricas sobre el tema de fisiología y anatomía. Ya vieron que cuando nosotros dividimos el oído para su estudio, lo dividimos en tres. No es que el oído sean tres oídos, el oído es uno solo. Pero el problema es que desde el punto de vista docente, desde el punto de vista anatómico, nosotros los hombres nos gusta, me refiero a hombres, me refiero al ser humano, nos gusta acomodarnos todo, que todo venga así como el pajarito a la boca. Entonces lo dividimos en tres para poder explicar mejor. ¿Ya? Entonces, vimos que estaba el oído externo, el oído medio, el oído interno, vieron las estructuras anatómicas de cada uno de esos oídos y una pregunta, ¿la tuba auditiva en qué oído se encuentra? Medio. En el oído medio, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene la tuba auditiva? Para controlar a pressão do canal, não? Para controlar A pressão la interna presión interna dentro del oído, dentro de la bóveda craneana. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve la tuba auditiva? ¿Qué más? ¿Qué otro problema tiene conlleva tener la tuba auditiva? Además de fisiológicos y fisiopatológicos. Causa infección. Causa de infecciones, ¿verdad? Causa de procesos infecciosos virales, sobre todo bacterianos, que se complican con otitis media, por la tuba, porque además la tuba se comunica con qué estructuras. uma das forças nasais. La tuba se comunica con qué estructura se comunica la tuba auditiva. Uma das forças nasais. Con la fosa nasal, ¿con quién más? Isso ¿Con quién? Oído medio. Con el oído medio, claro, la tuba auditiva forma parte del oído medio, ¿verdad? Y el oído medio se comunica la tuba con las fosas nasales. ¿Y con quién más se comunica? Con la nasofaringe, con la nasofaringe, ¿verdad? Porque se comunica con la fosa, con la nasofaringe, pero la nasofaringe se comunica con la orofaringe. Después vamos a ver que la orofaringe se divide en dos, en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. ¿Ya? Después lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes dominen todas esas cosas. ¿Por qué, chicos? Porque acuérdense que hay que la patología. Sí, pero si se estudian 2 horas diarias, yo no les pido más. No les pido más, 2 horas al día. Si es que quieren sacar buenas notas. Yo soy bastante. Nos quedamos con. Yo los entiendo a veces, los comprendo muchísimas veces, pero necesito que estudien un poquito, ¿verdad? Siento que estudiar un poquito, para que no queden mal. A ver, nos quedamos, les voy a decir dónde nos quedamos. Diapasón, la audiometría la vimos la audiometría. Hay diferentes tipos. La audiometría no es más. ¿Qué cosa es la audiología? La audiología no es más que la ciencia que estudia la audición. Y dentro de la audiología nosotros tenemos una serie de pruebas que nos ayudan a nosotros a que después de que nosotros, desde el punto de vista práctico, en una consulta en el Amazonas, yo no estoy hablando de Santa Cruz, porque aquí en Santa Cruz estudiar la audición es lo más fácil que es. Y felicidades para los bolivianos, ¿ya? Por el Día de Bolivia. Un día lindo hoy, ¿verdad? Un día lindo, 199 años en Bolivia, ¿eh? 199 años. ¿Cuántos bolivianos hay aquí? ¿Cuántos hay? Un día bonito. Hoy es un día cívico, mañana. Hoy lo celebramos en las escuelas. Yo lo digo hoy porque en las escuelas lo celebran hoy, porque como mañana es feriado. Y les digo honestamente, ojalá los políticos no fueran tan sinvergüenza. Eso es lo que nos mata aquí en Bolivia, los políticos. Son los que nos matan, porque los niños celebran el día este como una vez, como un amor del carajo. Y hay mucha gente vieja, medio tiempo, y jóvenes que cuando sienten cantar el himno en las escuelas y ven a los niños desfilar, lloran. Es increíble el civismo que tiene el boliviano. Lo que pasa es que los políticos son una mierda. Sí, los políticos son una mierda, ninguno sirve para nada. Empezando por el Leo y terminando por el Camacho, ninguno sirve para nada. Eso pasa en Brasil. Pasa en todos los países latinoamericanos. ¿Sabes por qué pasa en todos los países latinoamericanos? Le disculpan a España de que trajeron a los españoles más cagados para que nos colonizaran y que todo eso se ha pegado aquí. No. Después de 500 años, lo que pasa en estos países depende de nosotros mismos. Hablamos de las audiometrías. Nosotros tenemos muchas maneras de estudiar la hipoacusia, porque en realidad esto es para estudiar la hipoacusia. Esto no es para otra cosa. Esto es para estudiar la hipoacusia. Nosotros generalmente no hacemos estos estudios. Nosotros mandamos estos estudios. Es decir, que después que yo en el Amazonas, allá, pegado a Manao, no, allá Manao está civilizado,
metido para el monte, para allá, donde los indios tiran flechas y se comen a la gente. Ahí lo mandan a ustedes. Ustedes se ponen a trabajar. Y cuando ustedes están viendo un paciente que viene a su consulta y le dice, doctor, yo no escucho bien por el oído, lo primero que ustedes tienen que hacer es la anamnesis. Segundo, el examen físico. Tercero, los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes patológicos personales, las alergias, todo lo que padezca su paciente y examinarlo. Después que lo examinan, vamos al oído. Y nos centramos en el oído. Examinamos primero el oído sano. Porque si examinan el oído enfermo, no van a saber cuál de los dos es que es normal. Siempre se examina el oído sano. Y cuando vamos al enfermo y vemos que hay algo que está creando una hipoacusia, está produciendo una hipoacusia, entonces tratamos de resolverla ahí. Pero cuando no hay, sobre todo las hipoacusias de neurotransmisión, que son de aquí arriba a nivel central, a veces no se resuelven ahí con otoscopía. Hay que mandarlo entonces a Santa Cruz, desde allá de la Amazonía a Santa Cruz, entonces ya justifica venir. Y cuando vienen aquí, a esta ciudad, que nosotros ya le hacemos ya otoscopía, le hacemos Rinner, le hacemos Weber, ¿verdad? Eso lo vamos a aprender a hacer después, con un diapasón. Vamos a explorar lo que es la audición, es decir, la audición por vía aérea y por vía ósea, que lo normal es la vía aérea, no la vía ósea. ¿Bien? Pero ya cuando sabemos que hay un problema de hipoacusia y que ya nosotros se nos acaban las maneras de poder ayudar al paciente, entonces tenemos que mandarlo aquí a Santa Cruz, porque nunca he visto un audiólogo ni un equipo de audiología en la Amazonía. Esa gente se concentra en las ciudades, porque además esto, aunque no es muy costoso, pero da dinero. Si a la gente no le gusta ir a trabajar allá, como hay más médicos de Brasil, se manda, hay 200.000, pero cuando le dicen a trabajar ahí no quieren ir para la ciudad, quieren estar cerca de la ciudad, no quieren ir a la Amazonía. Aquí pasa igual, en todos lados pasa igual. El médico cuando se gradúa quiere quedarse en la ciudad, ganar más y se olvidan del juramento hipocrático. Entonces, ya sabemos que tiene hipoacusia, pero queremos definir bien si es una hipoacusia de neurotransmisión o de una neuroconducción. Entonces vamos a hacer la audiometría. La audiometría son varias técnicas: tonal, verbal, como ustedes ven, densitometría, timpanometría, con el objetivo de saber dónde es que está el problema que está produciendo la hipoacusia. La hipoacusia es la disminución de la audición, ¿verdad? Entonces, hay que traerlo a la ciudad. Y esto no lo hacemos nosotros indicamos el estudio. Hay técnicos como los fisioterapeutas, que son técnicos licenciados de la medicina, que se dedican a esto. Ellos se gradúan, se preparan y ellos son los que hacen la audiometría. Y después nos dan el informe y nosotros interpretamos el informe. ¿Ya? Pero es bueno que ustedes conozcan que dentro de los estudios para evaluar la hipoacusia está la audiometría. ¿Bien? Entonces eso lo vimos a la viejita esa cuando le estaban poniendo eso ahí, vimos el bebé también, que hablamos que los bebés que en los Estados Unidos, que en algunas partes de Bolivia, en un hospital todo, en Brasil, en varios lugares, los bebés cuando nacen, dentro del estudio que le hacen a los bebés, al nacer, le hacen una impedanciometría, o le hacen le colocan el otro que es la densitometría, o le hacen todos estos estudios al momento de nacer, porque esto es inocuo, esto es un aparatico parecido a lo que se hace el enfermo cardíaco, así, que tiene una cosita así de silicona, se introduce dentro del oído, el bebé está durmiendo, está mamando, está ahí echadito, ni le duele ni le molesta, y en cuestiones de minutos se sabe si el bebé viene con hipoacusia. Y no es lo mismo saber que el bebé viene con hipoacusia desde los primeros días de nacido a saberlo a los 3 años, 4 años, ¿verdad? Porque mucha gente antes, cuando no existía esto, ¿quiénes se daban cuenta de que la gente tenía hipoacusia? A veces ni los padres, porque los padres trabajar, hacer hijos y trabajar. No se daban cuenta, eran los maestros en la escuela, que veían que el niño no escuchaba bien, se atrasaba, costaba trabajo que avanzara y traía trastornos en desarrollo psicológico, desarrollo intelectual del bebé. Pero ya desde ahora, desde pequeñito, desde chiquitico, acabadito de nacer, tienen esa carita, ya le hacen su estudio, le ponen un implante y el bebé escucha. Una maravilla, porque entonces ya él va a caminar mejor, va a escuchar la voz de su papá, va a escuchar la voz de su maestro, y va a desarrollar como individuo. Entonces es importante esas cosas, ¿bien? En el caso de los bebés, en el caso de los adultos es otra cosa. Entonces, nos quedamos aquí, ¿no? Otorrea. Habíamos hablado de otorrea también. Habíamos dicho que la otorrea no es más que la salida por el oído de material mucoso, mucopurulento, ¿verdad?
y que se ve sobre todo, además, el que puede ser fétido, no fétido, sí, ustedes tienen que ver, cuando ven la otorrea, tienen que ver las características, miren aquí, organolépticas. Las características organolépticas es el olor, si es fétido o no huele. La viscosidad, si es fluida, si es mucosa, si es grumosa, densa, ¿verdad? La coloración, si es blanco, amarillo, verde, marrón, ¿verdad? Si la otorrea es continua o la otorrea es discontinua. Si sale constantemente o sale por momentos, ¿verdad? Y además, si es cuantiosa o es escasa. Y además, si viene asociado a procesos infecciosos de las vías aéreas superiores. Lo que hablábamos ahorita. Tubo auditiva, ¿verdad? Tubo auditiva. Se comunica con las fosas nasales. Yo siempre le pongo el ejemplo de los bebés, porque ya un adulto cuesta trabajo que tenga moco. Porque un adulto con moco tiene que ser un síndrome de Down y tampoco. O tiene que tener algún problema, porque el adulto ya cuando tiene moquito ya se limpia, se hace una toaleta. Pero los bebecitos están jugando con sus primitos, con sus hermanitos, y ahí están su mamá pobrecita lavando, cocinando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavando, cocinando. Entonces se despreocupa la mamá un poco de lo de ellos. Y todas esas secreciones que al principio son viscositas, que sí son blanquecinas, después se vuelven amarillentas, se vuelven verdosas y se hacen mucosas y se pegan. Y como la tuba auditiva que sale del oído medio se comunica con la fosa nasal, obstruye la tuba y va metiendo secreciones para arriba, Y el oído medio, como está dentro de una caja timpánica, se llena de secreción. ¿Y por dónde va a salir la secreción? Por la membrana timpánica que explota, ¡pam! La membrana se revienta. Y al salir, por ahí sale la secreción, y son estos problemas de tipo otitis media, otitis externa, que la otorrea puede cambiar mucosa, en dependencia de la patología, ¿verdad? Si es viral, si es bacteriana. Si es viral, es mucosa, es blanquecina. Si es bacteriana, es amarilla verdosa. Si hay ruptura de la membrana, además de que sea amarilla verdosa, está combinada con sangre rumbrosa. Si es por hongo, generalmente es blanquecina, inolora, si no huele. Pero el proceso que debe mejorar en 7 días con el tratamiento por vía oral y por vía local, en un proceso bacteriano se prolonga 21 días, un mes, mejor unos días y vuelve de nuevo. Entonces hay que sospechar que sea un proceso oncótico, micótico, porque los hongos son oportunistas y cuando el proceso inflamatorio que hay ahí compromete las defensas, acuérdense que nosotros tenemos defensa en todos lados. Aquí en 1 milímetro de piel, nosotros tenemos ahí defensa, ¿verdad? Imagínense en el oído también. Entonces el hongo se aprovecha de eso, de la inmunodepresión inmunológica y se hace oportunista. Por eso las infecciones micóticas son oportunistas. Entonces vamos a la otra. ¿Entendieron hasta ahí? Un poquito rápido. Ya eso lo habíamos hablado la otra vez. ¿Ya? Ahora, la otitis externa. Mírenla ahí. Otitis externa. Si estamos hablando de otitis externa, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué? ¿A qué? Al oído externo, ¿verdad? Al oído externo. Nos estamos refiriendo al oído externo. Y normalmente aquí en el oído externo, ¿qué signo usted puede encontrar cuando hay una otitis externa? Dolor. Hay tremendo dolor. ¿Qué más? Para entenderlo, porque me están hablando ahí por tu español, ahí no entiendo. ¿Qué más? Inflamación. Miren aquí, miren. Hay signos flogísticos. Cuando uno dice signo flogístico, en cualquier lugar del cuerpo humano es inflamación, dolor, tumefacción, calor, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo. Entonces, miren, aquí hay inflamación. Miren cómo está ese oído inflamado, eritematoso, ¿verdad? Miren la secreción ahí, muco amarillenta, muco purulenta, como en algunas ocasiones. Miren como el conducto, adelante, miren como el conducto auditivo se cierra, las paredes del conducto, este es el conducto, se va cerrando y duele porque hay signos flogísticos, ¿verdad? Entonces, el dolor, porque en la otitis externa al principio hay dolor, un dolor insoportable, pero llega el momento, 3-4 días dura el dolor, a veces dura 3 días, pero llega el momento en que la mamá, el bebé, porque el bebé te lo dice, porque el bebé no dice, tengo dolor,
El bebé lo que hace es que empieza a llorar. Y nadie entiende por qué llora el bebé. Cuando está un poquito más grandecito, que se defiende, él hace así. ¿Verdad? Y trata con su manito tocarse donde le duele. Pero ya cuando son ya huevoncitos ya de 1 año, que ya conocen, ya 2 añitos, que ya están ya grandecitos, están maduritos, ya ellos se señalan. Entonces, el dolor en las primeras 72 horas aproximadamente es intenso. Pero no hay secreción. Cuando aparece la secreción en la otitis externa, es porque ya alivia el dolor. ¿Y saben por qué? Porque la presión que hay por el aumento de la secreción hace que aparezca el dolor. Pero cuando el dolor ya sale la secreción del oído, disminuye el dolor. Fíjense que disminuye el dolor a tal punto que los bebecitos amanecen por la mañana sin dolor, sin llorar, pero tienen todo aquí la concha y aquí por el lado del lóbulo, secreción sequita, como si fueran así una fibrina y esas cosas. Entonces, tenemos que ser bien observadores, porque es triste mandar desde el Amazonas hasta Santa Cruz, a 600 kilómetros a la mamá con el bebé por una otitis externa. Eso es imperdonable, ningún médico hace eso. Se trata la otitis externa con penicilina, porque ahí lo que más hay es pseudomonas, y después van a ver cuando veamos las patologías, lo sencillo que es de tratar. Y se trata con penicilina, primera droga de elección. Bien, ahora el conducto, como ustedes ven, está descamativo, obstruido, ¿verdad? Puede llegar incluso a cambiar de color verdoso, ¿ya? Generalmente en la otitis externa, la causa de la otitis externa no es ni siquiera secundaria a una infección del oído medio, es propiamente del oído externo. ¿Y saben por qué? Una de las causas primarias de la otitis externa es ¿qué cosa? ¿Es qué? ¿Qué cosa es? Maripapidalito. No. Una de las causas fundamentales de la otitis externa, ¿saben qué cosa es? Manipularse el oído. La gente que le gusta constantemente, a mí me encanta. Me da una cosquillita de cara que le digo, sí, a mí me gusta. Y me acuerdo y le digo a mi hija, ven, pásame la pelucita ahí de eso. Ay, me duele. Es riquísimo. Y cuando uno le pica el oído, que se arranca, qué rico, y qué dolor después, porque ¿sabes qué? Nos lastimamos, porque al principio es rico, pero después te lastima. Entonces, es eso, el traumatismo secundario a la manipulación del oído con lo que usamos. Hay gente que usa hasta la llave del auto. ¿Me entendieron eso? Y esa es una causa frecuente. ¿Y saben qué pasa? Cuando usted hace eso y no se lava bien el oído, que hasta eso le voy a enseñar para que lo aprendan a hacer, usted crea una solución de continuidad. Usted lacera, lastima la piel, es decir, en la clase que vimos fisiología y anatomía, la piel que recubre el conducto auditivo. Y al abrirla, por ahí se mete la bacteria. Y secundariamente crea un proceso de tipo otitis externa, con signos flogísticos, rubor, calor, dolor y ¿qué más? Exacto. Vamos a la próxima. Ahora, las otitis externas por hongo. Miren, normalmente cuando la gente se enferma por primera vez por infección del oído, lo primero que uno tiene que pensar siempre es en la primera causa de tipo. No. En lo que nos va a causar el desastre de la humanidad, los virus. El 90% de los procesos infecciosos de cualquier lugar del mundo son producidos por virus. ¿Qué pasa? El virus, normalmente, evolutivamente, sin tratamiento, solito desaparece. Tienes herpes zóster, tienes herpes genital, tienes herpes labial. No se lo traten, déjenlo. Escozor, dolor, molestia, los primeros días. Incluso dificultad para mover los labios porque te salen las vesículas, se secan. Pero no lo traten y verán que en 7 días se curó. Es decir, que las enfermedades virales, independientemente de lo que nosotros hagamos, inventemos, amantadina, estas cosas que utilizan antivirales para tratarlas, al final, con tratamiento o sin tratamiento, los virus se controlan porque ellos se autolimitan. Es como el COVID, empiezan a matar gente. Cuando ya ellos van pasando de uno a otro, y empiezan a matar gente, el sistema inmunológico se va perfeccionando y ellos ya
llega el momento que se hacen autolimitados, es decir, ellos ya ven que ya es suficiente y dicen, bueno, ya hemos matado a unas cuantas gente ya, y ahora aguantémonos porque el sistema inmunológico nos está persiguiendo y ya nos conoce, porque mientras que va, me ataca a mí, ataca a ella, ataca a ella, ataca a ella, ataca a ella, ataca a ella. El sistema inmunológico del cuerpo humano, porque además recuérdense que el COVID se pega o las enfermedades virales se pegan de uno a otro. Nadie solito en un lugar se le pega el virus. Esa, la transmisión es por flujo, por fluido, a través de la vía aérea, la vía de la boca. ¿Bien? Entonces, el sistema inmunológico ya se va poniendo un caupolicán, se va mejorando, se va mejorando, se va mejorando, y ya cuando ya viene por medio millón de virus, él dice, no, ya está bueno, ya te conozco, sé quién tú eres, no me toques la puerta, te voy a coger para arriba. ¿Entendieron? Así hace el sistema inmunológico. Así hacen las vacunas cuando nos las ponen, que hay una memoria inmunológica y se autolimitan los virus. Pero en el caso de las bacterias, no. En el caso de las bacterias, cuando tenemos patologías asociadas, como por ejemplo, porque los procesos virales se autorregulan, pero hay personas que no autorregulan los procesos virales. ¿Por qué? Porque son diabéticos y viven constantemente con glicemias elevadas. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y entonces tienen compromiso del sistema inmunológico. ¿Quién más? Los que tienen cáncer. ¿Quién más? Los que tienen VIH. ¿Quién más? Los que marcan SIDA. ¿Quién más? Los que tienen leucemia. Toda esa gente que tiene una enfermedad de base crónica tienen compromiso del sistema inmunológico. Y entonces las bacterias llegan, le hacen mella, la combatimos con antibióticos y hay quienes hacen resistencia. O el cuadro mejora, aparentemente, desaparece, pero ya hay un compromiso inmunológico. Y ahí es donde aparece esta. Porque esta otitis externa micótico, que es por otomicosis, esta otitis externa micosis, esto, todos los que estamos aquí jamás hemos tenido una otitis externa micótica. ¿Han tenido alguna vez? No. Pregúntenle a un paciente VIH cuántas otitis externas micóticas han tenido. Pregúntenle a un paciente diabético cuántas han tenido. Pregúntenle a un hipertenso, pregúntenle a un cardiópata, pregúntenle a una gente que tenga enfermedades renales. Muchos han tenido esta enfermedad, porque su sistema inmunológico está comprometido. Y cuando el sistema inmunológico se compromete, es decir, compromete quiere decir que está deprimido, que está destruido, que está falta de jama, que no tiene hembra, aparecen el hongo, aparecen los hongos, porque los hongos son gérmenes de tipo, ustedes dieron bacteriología, ¿no? Infectología, ¿no? ¿Dieron o no dieron? Sí. Estoy hablando, a lo mejor me parece que no, porque ustedes me miran así. ¿Y qué le dijeron que son los hongos? Enfermedades oportunistas. Ellos aprovechan de nuestras deficiencias y entonces aparece el hongo. ¿Qué diferencia hay entre un proceso bacteriano y un proceso micótico? El proceso bacteriano debe resolver en 7 días, ¿no? ¿No? Ya. El proceso micótico, ¿qué tiempo demora en resolver? 14 días, 21 días. Por eso los antimicóticos que usamos para el tratamiento pueden ser 14 días, 21 días. ¿Y saben qué? Y a veces aparentemente mejor el paciente y después vuelve a tener otra recaída el otro mes y vuelve a tener otra recaída. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a tratar a un paciente con una otitis externa es hacerle un exudado. Lo primero que hagan siempre, un exudado. Ponen tratamiento y esperan que el exudado esté el resultado. Si con el tratamiento que ustedes le pusieron todo marcha bien, gracias a Dios, bendiciones. Pero si ustedes ven que hay algo que está fallando, buscan el exudado, vean si hay resistencia, si hay sensibilidad, si hay resistencia intermedia, saben a qué es sensible, a qué es resistente, cambian el tratamiento. ¿Entendieron eso? Aprovechen eso. En la época de Pasteur, en la época de Aristóteles, en la época de los grandes de la ciencia, bueno, Pasteur es el padre de la medicina de la infectología. Pero en aquella época, antes de Pasteur, no se cultivaba nada, no se podía cultivar nada. Fíjense que Fleming descubrió la medicina, la penicilina en el año 44, 45, en plena guerra mundial. Y fue de casualidad, porque estaba haciendo una investigación y se dio cuenta que había un hongo que estaba creciendo en la ventana donde él puso un resto de un agar que hizo, que preparó. Y de casualidad, él vio salir el honguito y lo miró, lo vio microscopio y se dio cuenta que el honguito se estaba, es decir, la sustancia que él estaba utilizando para investigar, ese honguito se la estaba comiendo, ya veía, a partir de ahí apareció la penicilina.
Fíjense para que ustedes vean que a veces muchas cosas de la medicina son casuísticas, son casuales. Los grandes investigadores, no es que sean malos investigadores, porque las descubren, pero muchas son casuales, son casuísticas. Entonces, hijos, hay que tener en cuenta que no solo es infecciosa, también es viral, bacteriana y micótica. ¿Bien? Y siempre tener en cuenta que en las infecciones vienen los síntomas. Puede haber prurito, puede haber, ¿verdad?, trastornos es decir, la anatomía de la membrana o del conducto auditivo cambia. Hay palidez, mírenlo aquí, hay dolor, hay secreción, hay sensación de disminución de la audición, hay prurito intenso, prurito que no mejora a pesar del tratamiento. Bien, y la otorrea, como ustedes ven, el aspecto puede ser blanquecina al comienzo, posteriormente se hace serosanguinolenta y no es muy intensa. En las micóticas. ¿Qué tenemos nosotros a favor ahora en la tecnología actual? Viene Pedrito, viene Vipe y me dice, doctor, me duele la oreja. ¿Tiene secreción? Sí. Vipe, ven acá. Exudado, lo examinamos, trago, antitrago, no es una otitis externa. Ya. Tratamiento con antibiótico, 7 días, y en 3 días debe estar exudado. Y ya tenemos a nuestro favor eso. ¿Entendieron eso, hijos? Siempre acuérdense que todo se puede cultivar, la sangre, los fluidos, el líquido, todo se puede cultivar. Y que eso es una ventaja, eso es algo que tenemos nosotros a nuestro favor, que podemos cultivarlo todo. Y es bueno que cultivemos, porque nos va a ayudar si el proceso marcha bien, no hay problema. Pero si el proceso se complica y el paciente no mejora, el cultivo nos dice sensibilidad, resistencia, ¿verdad? Y cambiamos antibióticos. Porque puede que el que estamos usando venga y te diga que es resistente, hay que cambiarlo. ¿Ya? Vamos a la próxima. Otitis media secretora. Miren, esta es la membrana timpánica. Cuando vayamos a ver la membrana timpánica, la clase de membrana timpánica, ustedes van a aprender, es bonito. Van a ver lo bonito que es la membrana, se van a sentir cómodos, porque además la van a ver. Tú cuando entres van a ver. La membrana timpánica, esta que ustedes ven aquí, esto se llama otitis media con derrame seroso. Miren la membrana timpánica. Bien, aquí hay un proceso inflamatorio, si se fijan bien. Esta membrana timpánica que está del lado de acá, este es el triángulo luminoso, ¿verdad? Esto es lo normal. Lo patológico es lo de al lado. Pero si se fijan bien, en la otitis media con derrame seroso, no sé si se fijan bien, ¿qué diferencia hay entre estas dos membranas? Esta es la membrana timpánica y esta es la otra membrana timpánica. Entre la normal y la patológica, que ustedes a simple vista ven que no es tan normal ahí. Hiperémica. ¿Está? Hiperémica, ¿no? Hiperémica, sí, bien, mírenlo aquí. Abombada. Abombada, miren ahí. No la ven abombada, es como si fuera un tumor de eso, cuando tenemos una paroniquia, que ya está el dedo a reventar. A reventar, así se pone la membrana. Y cuando ustedes la vean con el otoscopio, van a ver que la membrana está abombada. Cuando eso se rompa, ¡pah!, se fracture y empiece la secreción a salir hacia el conducto, la membrana vuelve a su posición normal. Pero cuando el proceso mejora con antibióticos, una serie de cosas, la membrana vuelve a su normalidad. Pero fíjense la diferencia que hay entre una y otra. Esta está abombada, está a punto de explotar esa membrana. No se ve un cabo de martillo, no se ve nada. Nada se ve, nada. Mira, para la porción flácida que está aquí arriba, no se ve. La porción tensa, prácticamente ustedes no la ven. El triángulo este está como más opaco, aunque se ve, pero está más opaco. Y bien con la hiperemia que hay alrededor, miren la hiperemia que hay alrededor. Bien, entonces hay que tener en cuenta esas cosas. La otitis media secretora. Bien. Vamos a la próxima. Otitis media crónica. Aquí el problema es el otro. Nosotros sabemos que las patologías pueden ser agudas y pueden ser crónicas, ¿verdad? En la crónica, la otorrea, fíjense, será continua o puede ser intermitente. Aquí ya el proceso te duró 7 días, 10 días. Mejoró algo aparentemente y a los 10, 15 días volvió a tener otro proceso más. Y a los 10, 15 días, un mes más, volvió a tener otro proceso más. Esto es un proceso crónico. Y hay algo ahí que está produciendo algo, esa cronicidad. Por eso los otorrinos tienen que revisar la nariz, la boca y el oído. Porque estas otitis medias crónicas son muy bien características en los niños que tienen adenoides, que viven constantemente con adenoides. No sé si han tenido un primo, un sobrino, un hermano que roncan toda la noche y respiran por la boca
y tienen halitosis y hacen un periodo de apnea. Y mira, el hijo mío tenía eso. Mira, yo no podía dormir toda la noche porque hacía unos periodos de apnea y yo me preocupaba. Porque entonces, entre que te duermes y lo escuchas, porque tienes una parte de tu cerebro en función de él y la otra descansando. Y yo decía, mierda, 3 minutos, pero 3 minutos me apnea, no, tú estás loco, che. Levántate, muchacho. Levántate, muchacho. Lo ponía de lado, lo ponía boca abajo, me lo acostaba conmigo, lo abrazaba, hasta que ya me cansé y luego lo operé. Pero las adenoides obstruyen la conducta de la tuba auditiva. Las amigdalitis obstruyen la tuba auditiva y producen otitis media crónica. Y la solución, ¿saben cuál es? Quitar las adenoides, quitar las amígdalas. Hay gente que tiene las amígdalas de chiquiticos, nacen, que al mes de haber nacido ya tienen una amigdalitis. A los 2 meses de haber otro proceso amigdalino. A los 6 meses otro proceso amigdalino. Pero cuidado, ojo, las amigdalitis en los niños, ojo con la endocarditis bacteriana, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Ojo con la endocarditis bacteriana, porque amigdalitis que no se trata, amigdalitis que no se le hace seguimiento, se va el estreptococo de ahí, se mete aquí en la válvula cardíaca, rompe, destruye la válvula cardíaca, entonces son estas válvulas que se dañan y después hacen insuficiencia cardíaca y empiezan los problemas. Entonces aquí tienen la obra de la amígdala. Sabemos que las amígdalas forman parte del proceso linfático, forman parte del proceso defensivo, de la defensa de nuestro sistema inmunológico. Pero está jodiendo ahí, está jodiendo el día entero. Entonces el niño tiene procesos infecciosos constantes, respira por la boca, no duerme bien, tiene mal olor en la boca, a pesar de que tiene su boca pulcra, siempre tiene mal olor, hay secreciones constantes. Entonces, ojo con eso. Y miren, ahí está adenoiditis, amigdalitis agudas, catarro de las vías aéreas superiores. Es una jodienda. ¿Entendieron, hijos? Sí. Y ustedes son los que tienen que hacer seguimiento a este problema, porque las adenoides no son difíciles de diagnosticar. Ni las otitis media tampoco son difíciles de diagnosticar, ¿verdad? Y el seguimiento de los bebés y de los niños tiene que hacerlo el médico de la comunidad. Y ustedes van a ser, lo primero cuando ustedes se gradúen, van a ser médicos de una comunidad. Y cuando se gradúen de aquí, muchos de ustedes van a ir a médicos de Brasil, ¿verdad? Y se van a meter 2 años allí ganando 440.000 reales, y estudiando para él la revalida. Entonces hay que aprovechar esa bondad que tiene el socialismo del viejito. Entonces, en eso el socialismo es bueno. Entonces, van a ganar 40.000. Van a estar en un lugar con casa, con mujer, con hijos. Y al mismo tiempo van estudiando para la revalida cuando terminen los 2 años de más médico. Y después se presentan a la revalida, que también hay que soltar el billetico. Ahora dice que bajaron 10 puntos más y que es más fácil. Entonces, tenemos que aprovechar todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a la próxima. Discúlpenme, pero si se fijan bien, miren las características de una otitis media crónica. Prácticamente, miren, la membrana esta, miren la de atrás, perforada. Miren cómo está, no hay tumefacción, está como apagada, está como, hay pérdida de la coloración normal de la estructura del oído. Ahí, como es crónico, y la infección y el daño se hace crónico, hay tejidos de granulación, las lesiones ya están como opacas, hay mal olor, hay otorrea que puede ser constante, prurito, incómodo, una serie de cosas, ¿verdad? La otitis media crónica, miren la membrana, miren que la coloración, miren esa coloración. Pero fíjense, miren esa coloración, que como cambia la coloración. Sin embargo, cuando veamos la membrana después, lo normal, la anatomía normal de una membrana, verán que la membrana es una belleza. Es como el triángulo así, como una especie de un medio espejo, con un triángulo luminoso, con una posición tensa, una posición flácida, el martillo. Hermosa es la membrana y ustedes se van a sentir bien porque cuando entran van a ver que hay una luz que les devuelve, y esa es la membrana. Y esto accidental. Então, com o rompimento da membrana, cambiou, não se escuta mais ou se escuta com... Se escucha, pero porque tienes el otro. ¿No? Sim, eu hablo da região que... Tienes el otro. Pero la membrana timpánica, lo normal es que esté intacta. Porque entonces la vía aérea, que es la vía normal, fisiológica de la audición, se daña si se rompe. ¿Verdad? Entonces, puede haber aumento de sensación de acúfeno, puede haber acúfenos ahí,
puede haber una serie de cosas. Ahora, ¿qué cosa es el acúfeno? Acúfeno puede resumirse como la percepción de un sonido no engendrado por una vibración del mundo exterior e inaudible para otras personas. Lo voy a leer un segundo antes de empezar a teatralizar lo que les quiero decir. El acúfeno es una percepción sonora, es decir, un fenómeno psicosensorial. Psicosensorial, no está aquí, está aquí. Un fenómeno experimentado en cortes auditivos, esto es una zona importante. ¿Qué cosa es el acúfeno? Miren, el acúfeno no es más que una percepción. El paciente le dice a usted, doctor, yo siento como que, hay gente que me está hablando de adentro, hay alguien ahí que yo siento algo, un sonido adentro de mi cabeza, doctor. Y le dicen al hijo, hijo, tú me estás hablando de noche. O le dicen a la mujer, mamá, tú me llamas, tú me estás diciendo algo, hermano. Yo no, sigue durmiendo, yo no te he dicho nada. Al principio, él cree que la percepción del acúfeno está fuera, que alguien lo está llamando. Y él cree que alguien lo está llamando y le pregunta a la familia, lo más cercano, oye, tú me llamas, tú me estás diciendo algo. No, yo no. En la medida que van pasando los días, que van pasando los meses, él se da cuenta que ya el proceso del sonido ya no viene del exterior, sino que está aquí. Y efectivamente, es psicosensorial. Está aquí. Una manera, nosotros podemos medir el acúfeno. Y eso se llama acúfenometría. ¿Verdad? Acúfenometría. ¿Verdad? Ahora, cuando un paciente tiene acúfeno, lo primero que nosotros tenemos que evaluar, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Hacerle a un paciente que tiene acúfeno. ¿Qué hay que hacerle a un paciente que tiene acúfeno, hijos? Anamnesis. Bolita mágica, el acúfeno está en tal lado. Ustedes no tienen una bola mágica, ustedes no son Merlin. El Merlin de nosotros es interrogar al paciente. Interrogar a su paciente, anamnesis, por qué viene a su consulta, qué patologías tiene, qué problemas tiene, qué edad tiene. Una manera de un acúfeno que yo les digo siempre, que lo relaciono mucho y que es bien frecuente, es el de la hipertensión arterial. Hay pacientes que les dicen a ustedes que sienten un ruido dentro del oído, eso también se llama acúfeno o tinnitus, se llama también esto. Y el tinnitus es un síntoma de la hipertensión arterial. Cuando la presión arterial sube, hay un aumento de la presión en el cuerpo y en el cráneo y se siente como un ruido dentro del oído. Ustedes no lo saben porque no son hipertensos. Yo tampoco, porque no soy hipertenso, porque ya tengo 32 años de médico, 33 ahorita, 34 que día, y ya yo les pregunto y ellos me dicen, sí, doctor, yo siento a veces el tinnitus, el sonido ese. Y cuando le bajo la presión, que se la acomodo y le tomo la presión, ya tiene alta con el tinnitus. Y cuando yo le acomodo la presión y se la pongo bien, desapareció el tinnitus. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Porque el paciente le va a decir, y dentro de los síntomas de hipertensión está el tinnitus, ¿verdad? El que no es hipertenso y viene con un acúfeno, hay que buscar causas de tipo central. Causas de tipo central. Tumores, parasitosis, alteraciones vasculares, a nivel central. ¿Bien? Ya. ¿Ves? También se denomina tinnitus. Eso es todo lo que es acúfeno o tinnitus. Es una sensación sonora que el paciente refiere, que viene del exterior, pero que no está en el exterior, sino está aquí. Que al principio él refiere que viene del exterior, posteriormente se da cuenta que está aquí adentro de su cabeza, porque él le pregunta a todo el mundo, ¿ustedes me están hablando? ¿Ustedes sienten algún ruido? Y la gente, no, papi, si estamos en un lugar tranquilo, no hay ruido ninguno. Entonces, está muy relacionado también con la hipoacusia, está muy relacionado también con la edad, también está muy relacionado con patologías como son los accidentes cerebrovasculares, con las hemorragias subaracnoideas, con las hemorragias intracraneales. ¿Bien? Acúfeno se llama eso. Que por ahí nadie me ha puesto en el trabajo de investigación, no vi el acúfeno. ¿Me pusiste el acúfeno aquí ya? No lo pusiste. Entonces te mandé la clasecita para que lo digas. Aprovecho ahora esta semanita que yo lo voy a recoger, incluye todo lo demás. Acúfeno y eso. Les mandé esta diapositiva para que si me dicen por aquí lo hagan. ¿Ya? Yo no les mando ese trabajo por gusto. Lo que yo les mando hacer es para que ustedes refuercen su conocimiento. No les mando ese trabajo a nadie por gusto. La verdad, sí, honestamente, porque eso me da más trabajo y porque tengo esta calidad, Pero esto de semiología sí es importante, porque la semiología es lo que nos va a ayudar a nosotros a llegar a la verdad. De la misma manera que el policía, a través de la investigación, ellos tienen su método investigativo, nosotros también tenemos el nuestro, y el nuestro
nuestro es el método clínico. Y el método clínico incluye la semiología, ¿o no? Los síntomas y signos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de las otras especialidades, de las otras carreras. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los grandes médicos que nos han precedido, que son los maestros de la medicina. ¿Verdad? Esta gente no tenían tomografía, no tenían electro, no tenían rayos X, no tenían endoscopía, no tenían nada. Esta gente lo que tenían era el método clínico, los métodos de observación. Todo lo observaban y todo lo escribían. Lo observaban y escribían. Se les morían 200 gente, pero después salvaban a 500, 600, 1 millón, porque en esas 200 se dedicaban a observarlo todo y lo escribían. Y entonces, por eso es que hoy existen los libros de medicina de estos grandes médicos de la humanidad. No vayan a pensar que ellos eran sabios ni nada. Bueno, ellos utilizaban ese método. El tigmito pulsátil. Habíamos dicho que la fenotigmito es lo mismo, es una sensación sonora que el paciente refiere. Ahora bien, vienen las causas. En el caso del tigmito pulsátil hay anomalías vasculares. Anomalías vasculares que pueden ser en cualquier lado, fundamentalmente craneales. Tumores del globus, estenosis carotídea. Ustedes ya dieron neurología, ¿no? Sí. Ustedes salieron tan mal en el examen que le puse. El tiempo, pero si lo cambié. No dejaban entrar más. No importa. Pero sí es bueno que lo que les mandé se lo sepan, porque los pares craneales sensitivos, los que son puramente sensitivos, los que son puramente motor, los que son mixtos, eso es importante que lo sepan. ¿Ya? Y lo otro es la fosa craneal anterior, la media, la posterior, cuáles son los huesos del neurocráneo, cuáles son los del viscerocráneo, eso fue lo que cosa. Pero bueno, no importa. Lo hecho está, sumamos las cosas y se acabó. Miren, estenosis carotídea, la carótida. ¿Qué hace la carótida? ¿Qué hace la carótida? La carótida, ¿qué hace? Irriga el cerebro. Recuerden que nosotros tenemos no me acuerdo el triángulo este, ¿cómo se llama esto aquí? Cuando se une la carótida con la vértebra. Sí. ¿El qué? El polígono. La carótida viene por aquí, ordenada, que son las comunicantes anteriores, vienen por aquí. La vertebrosidad viene por aquí y se unen en la base del cráneo y forman el polígono de Willy. Y de ahí sale la arteria cerebral anterior, la media, la posterior, la octápica, salen 200.000. Eso es un polígono. Eso es un polígono que meterse ahí, yo me imagino que debe ser como entrar en la telaraña de una araña. Porque son millones de arterias, miles vascularizando, metiendo para todos los lados. Y muchas veces hay aneurismas ahí. ¿Verdad? Hay aneurismas. Incluso hay gente que hace cultura de aneurisma y hay que hacerlas. Malformaciones arteriovenosas congénitas. Ahí está, aneurisma. Aneurisma de la porción intratemporal de la carótida. Fíjense que todas las patologías que producen tigmito pulsátil, todas son de acá arribita y de los vasos del cuello que llevan la vascularización hacia arriba. Hipertensión intracraneal benigna, ¿verdad? Hipertensión intracraneal. ¿Ya ustedes dieron emergencia? No. Están en esa cosa. Hipertensión intracraneal benigna. Otras causas, enfermedad de Paget, las disfunciones de la válvula cardíaca, Fíjense lo importante que es que nosotros tratemos en los niños las amigdalitis crónicas. Chicos, las amigdalitis crónicas tienen una bacteria muy importantísima, el estreptococo. El estreptococo se mete por vía hematógena de la amígdala, que está bien vascularizada, por vía hematógena y va a parar aquí, miren, a las válvulas y producen disfunción vascular. Y estos niños son los que después terminan con insuficiencia cardíaca, derecha, izquierda y después congestiva. Y tenemos que cambiar la válvula, porque si no se mueren, porque hacen edema agudo del pulmón, hacen anasalca. Bien complejo. Entonces es importante que nosotros tratamos, nosotros somos médicos, nosotros somos conductores, entonces tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes, hacer el seguimiento, ver las complicaciones inmediatas, la tardía, ¿verdad? Los estados de gasto cardíaco elevado. En los estados de gasto cardíaco elevado, miren, aquí está el hipertiroidismo, las anemias, pero también el síndrome febril. Aunque ustedes crean que no, el síndrome febril produce un gasto cardíaco, ¿verdad? Elevado. Miren, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune también. ¿Bien?
Ahora, dentro de los no pulsátiles, miren, la trompa de Eustaquio abierta. Yo les había dicho a ustedes que la trompa de Eustaquio, cuando vimos la clase anterior, vimos tenía una porción ósea y tenía una porción cartilaginosa, ¿verdad? Ya se abre. Miren, aquí está, trompa de Eustaquio abierta. Mioclonus del paladar, son movimientos del paladar, ¿verdad? Espasmos idiopáticos del músculo estapedio. Fíjense, mírenlo aquí. La gente siente esa molestia y es molesto tener ese ruidito constantemente ahí, es molesto, es bien molesto. Ahora, hay factores de tipos otológicos, ¿ven? Trauma acústico crónico brusco, otoesclerosis, presbiacusia. Presbiacusia es que nos estamos poniendo viejos, ahorita yo empiezo a no escuchar. Ya me toca, pero le va a tocar a ustedes podrían decir, profesor, sí, pero ustedes van detrás de mí, no vayan a pensar que yo soy el único. El síndrome de Meniere, la gente empieza a ver que las cosas dan vueltas, que no sé qué, no sé qué. El barotrauma, ¿saben qué cosa es el barotrauma? Cuando la gente se va en el Brasil a bañar a la playa y bajan mucho de abajo y se meten más de lo que tienen que meterse. Y ahí, ¡puff!, explota la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque mientras más baja, aumenta la presión. Y ¡paf!, la membrana timpánica explota. Y eso es barotrauma. Perforaciones timpánicas. Por manipulación, por otras cosas. Factores hematológicos, la anemia, la policitemia vera. Esto es objetivo del examen. Yo le pongo a ver si le digo, dime causas de tinnitus. Entonces, 5 causas de tinnitus. ¿Qué cosa es policitemia vera? ¿Qué cosa es policitemia vera? Lo vamos a revisar para otra clase. Factores vasculares. Factores vasculares. Sordera brusca, es apoplejía del laberinto. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando sube demasiado, produce cefalea, produce trastornos visuales, produce visión en candelilla, produce acúfenos o tinnitus, produce taquicardia, produce malestar general, aterosclerosis, vasculitis. Y hay factores metabólicos como son, por ejemplo, el hiper o hipotiroidismo, el déficit de vitamina A, B12, zinc, hiperlipidemia, en sí. Y hay factores neurológicos, que ya lo hemos visto algunos, esclerosis múltiple, crisis del lóbulo temporal, pero si se fijan bien, hay la gran mayoría de los tinnitus pulsátiles son de aquí, y los no pulsátiles también de aquí, pero también hay de tipos en otras manifestaciones, en otros órganos, que lo pueden producir. Hay factores psicológicos. ¿Saben quién es el factor psicológico? A ver, un factor psicológico de tinnitus, los hipocondriacos. ¿Hay alguien aquí que es hipocondriaco? Hay gente que ven a otro que le duele la cabeza y a poquito a dice, ay, a mí también me duele la cabeza. Hay gente que ven, no sé, el hipocondriaco es la gente que no está enferma, pero que cualquier cosa le parece que está enferma. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, pero no te preocupes. De vez en cuando es bueno ser hipocondriaco, ¿sabes para qué? Porque te desconecta un poco la realidad. Claro, te desconecta un poco. Ahora, entre los fármacos, miren cuántos fármacos producen tinnitus. Y nosotros usamos estos fármacos con mucha frecuencia y tenemos que tenerlo en cuenta porque nos desgastamos buscando factores metabólicos, factores cardiovasculares, factores, etcétera, factores neurológicos, y agotamos todo, pero a nadie se le ocurre preguntarle al paciente si toma AINE, antiinflamatorio no esteroideo. Y de los AINE de eso, miren que el AINE, yo creo que es uno de los medicamentos, entre los 3 medicamentos que más se consumen en el mundo. En ellos está la aspirina y segundo están los AINE. Los AINE, el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, el milocicam, el indometacina. Oye, para todo el mundo toma AINE. No, y ahora las empresas farmacológicas lo combinan, paracetamol con AINE, para mejorar la menstruación, que se le duele, se me duele para mejorar la hemorroida, combinan los AINE con otra cosa. Ahora, antibióticos. Miren, aminoglucósido. Ese destruye el oído, ese destruye el riñón, porque son nefrotóxicos y son ototóxicos. ¿Ya dieron antibióticos? ¿No han dado antibióticos todavía? ¿Ya dieron? Entonces saben lo que estoy hablando. Aminoglucósido, eritromicina, doxiciclina, minociclina. Dentro de los diuréticos, mira la furosemida, el ácido etaclínico. Pero de estos dos, la furosemida está dentro de los 3 que también se usa constantemente en el mundo entero, en cualquier lugar, no importa el idioma. La furosemida es
Esa es la que se usa con mucha frecuencia en las enfermedades de tipo cardiovasculares, para decretar, para producir balance negativo. Se usa en muchas enfermedades. Ahora, hay otros agentes tópicos otológicos. Miren, incluso en los pacientes con otitis media o otitis crónica que usan gotas ópticas, y como es crónica y constantemente la están usando, miren, los agentes tópicos o otológicos, como son los antisépticos, los antibióticos, los antiinflamatorios, también pueden producir tinnitus. Entonces ustedes tienen que, es bien complejo esto de la medicina, ustedes tienen que interrogar, hablar, hay que casarse con el paciente. La relación médico-paciente tiene que ser la mejor. Porque de la única manera que nosotros sabemos lo que pasa con nuestro paciente es así. Les digo algo, el paciente el primer día te dice el 10%, el segundo día te dice el 40%, ya después te invitan a almorzar, a comer y tú te enteras del 80%. ¿Sí? De verdad. Y ya cuando hacen una relación ya te lo cuentan todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que haya una buena relación entre el médico y el paciente para que pueda ayudarnos en los diagnósticos, porque a veces los diagnósticos son difíciles y si se fijan bien, son enfermedades de pulmón, enfermedades gastrointestinales, enfermedades nefrológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades cerebrales, enfermedades botánicas. Hay miles de enfermedades que tenemos que aprender, que en la práctica médica constantemente estamos utilizando. Pero ustedes tienen que ser inteligentes, tienen que interrogar. En el examen práctico, el que venga directo y me la agarre en la oreja a ella ahí y me diga, está suspenso. Porque lo primero que hay que hacer con el paciente, ¿qué cosa es? ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad usted tiene? ¿Verdad? ¿De qué padece? ¿Cuáles son los síntomas con los que usted viene a la consulta? ¿Qué usted se siente? ¿Qué toma? ¿Qué medicamentos toma? ¿Qué alergia hace? Si te dice que ella padece de otitis crónica, entonces, y tiene tinnitus, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar las causas que producen tinnitus que están relacionadas con la otitis crónica. ¿Ves? Porque puede que tú usando un antiséptico o un antiinflamatorio y esa sea la causa del tinnitus. Pero antes de llegar ahí, tenemos que ver el oído, porque a lo mejor tiene perforada la membrana, a lo mejor tiene una otitis micótica, a lo mejor tiene una otitis media serosa, o tiene un trastorno vascular y lo queremos mandar. Entonces, del Amazonas, 600 kilómetros, la mamá con el bebé, con 1, 2, 3 así que siempre vienen, el bebé, el papá se queda trabajando, la pobre mamá pasando trabajo, 600 kilómetros de Santa Cruz, para que venga otro médico igual que ustedes, que se graduó en la misma universidad, con el mismo profesor, igual que ustedes, y le diga, no, lo que usted tiene es una otitis media. Y le duele, porque después ella regresa los 4 kilos que tenía para sus negritos, para poderlos cuidar y alimentar, se los hicimos gastar por nosotros no haberla interrogado, haber conversado con ella, haber hecho una buena relación médico-paciente y haberle metido el aparato en el oído. ¿Verdad? ¿Cierto o falso, amigo? Pero de la misma manera que ustedes quieren que lo traten a ustedes, también uno tiene que tratar a los demás. Porque hay gente muy humilde en este país. En este no, en todos. Hay gente muy humilde. Y hay que ayudarlo. Doutor, uma pergunta. Esses medicamentos, ele então se é tinnitus pulsátil ou para otitis media? ¿Cuál? Todos esses outros que passou. Todos esos medicamentos pueden producir tinnitus. Tinnitus pulsátil. Tinnitus pulsátil, no. Tinnitus no pulsátil. Ah, sim, não pulsátil. Pulsátil o no pulsátil. Ya, Pulsátil o no pulsátil. Pueden producir. Sí o sí. Pulsátil o no pulsátil. Oye, todos los que están yendo, que tienen que después ver el problema de asistencia, pulsátil o no pulsátil, producen esos medicamentos, los producen. Dentro de los pulsátiles están los sistemas neurológicos de la más frecuencia. Dentro de los no pulsátiles están los que te enseñé. Y hay otros metabólicos, otras causas metabólicas, medicamentosas, oncológicas. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Vamos a ver aquí, esto no. Ahora, el prurito óptico. ¿Qué cosa es el prurito óptico? Sin leer todo eso que hay ahí, la picazón. Picazón en el oído. Picazón. Ahora, ¿cómo sabemos que el paciente tiene picazón en el oído? Bueno, lo va a decir. Pero si es un bebé y no puede hablar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira. Interrogar, mirar. Mírenlo. Lo primero que van a hacer cuando ustedes le vean el conducto, la entrada del conducto, van a ver que está rojísimo. Ya eso produce picazón. Y eso es prurito, no es picazón en el oído.
¿verdad, hijo? Y se acompañan de la otitis media, de la otitis externa, etcétera, etcétera, etcétera. Otorragia, ¿qué cosa es otorragia? Sangre en el oído. Causa de otorragia. Fíjense, yo no estoy leyendo nada de ahí. Causa de otorragia. 1. Las otitis externas pueden producir otorragia. ¿Saben por qué? Porque nosotros con cualquier cosa nos arrancamos y nos podemos perforar, lastimar o el conducto y crear una situación de continuidad en el conducto, y el conducto sangra porque el conducto está vascularizado, tiene una piel, acuérdense que hay glándulas sudoríparas, hay cerumen. Entonces el conducto está vascularizado con una piel y cualquier cosa que usted manipule el oído incorrectamente puede sangrar. Otra causa, otitis media, en el oído medio, perdón. ¿Qué puede sangrar? La ruptura de la membrana timpánica también puede sangrar. Otra causa que puede sangrar son los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos. Lo primero que va a venir un paciente cuando viene en una moto, ustedes que les gusta andar en sus motos, yo los veo ahí con su casco y sus motos, se ven bonitos, yo no digo que no, pero tienen que tener mucho cuidado, porque la moto es prácticamente, la carrocería son ustedes, y la moto sale para allá y ustedes salen para donde Dios quiera. Y cuando llegan a la consulta y ven que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico secundario a un accidente automovilístico y viene con sangre por el oído, eso también se llama otorragia. Y si tiene un trauma craneoencefálico producto de un accidente, lo primero que tienen que pensar es que el paciente tiene una fractura de la base del cráneo, y a veces el signo de mapache no aparece, a veces la lesión retroauricular que a veces se produce aquí atrás demora un poquito en salir, pero la otorragia al momento aparece. La otorragia al momento, la cabeza hecha mierda, un ojo para allá, un trozo de hueso para acá. Entonces, si tiene fractura de la cabeza, de la base del cráneo, hay sangre por el oído. Y ojo, eso es importante que ustedes lo vean, porque el diagnóstico es fractura de la base del cráneo hasta que se demuestre lo contrario. Y la única manera de demostrarlo es con tomografía. Y además hay que taponear, hay que pasar volumen, hay que ver el Glasgow, hay que ver las otras complicaciones. ¿Entendieron, hijo? Entonces, eso es otorragia. Vamos a la otra. Otolicorrea. ¿Qué cosa es otolicorrea? Líquido cefalorraquídeo por el oído. Líquido cefalorraquídeo por el oído. Lo mismo, un traumatismo craneoencefálico. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, ustedes dieron neurología y dieron neuroanatomía. El líquido cefalorraquídeo engloba todo lo que es el cerebro, tronco encefálico, médula espinal, va hasta la cola de caballo, regresa, ¿verdad? Él nace ¿dónde? ¿Dónde nace el líquido cefalorraquídeo? En el cerebro, ¿dónde? En los ventrículos laterales, si no me equivoco, en los cuerpos coroideos. De ahí pasa el tercer ventrículo, de ahí pasa el cuarto ventrículo, se mete por el orificio de Lusca y de Magenti que están en el tronco, en el tronco encefálico, se mete por ahí y de ahí viaja por toda la cola de caballo, allá arriba, por toda la cola de caballo, regresa y de ahí va a los senos venosos, ¿verdad? Que ahí es donde se produce el intercambio del líquido malo, el líquido sucio, con el líquido bueno, y ese malo sucio se va a la circulación venosa para eliminarse, porque nosotros estamos produciendo líquido constantemente. Entonces, si hay un traumatismo, pues, y sale por el oído, eso se llama otolicorrea. ¿Entendieron eso, hijo? ¿Cierto o falso? Ya. Mala discriminación verbal, no. Otodinia. ¿Qué cosa es otodinia? Miren, dolor propio del oído y se debe a procesos inflamatorios, traumáticos o tumorales que asientan en el oído. Otodinia es el dolor propio del oído. Es el dolor propio del oído. ¿Ya? Un ejemplo de otodinia. A ver, vamos aquí, vamos a hablar después. Otalia, ¿qué cosa es? Es el dolor referido al oído, pero que no es del oído. Un ejemplo, cuando vimos en la clase, primera clase, que vimos la relación que tiene el oído con otras estructuras, con la pared anterior con la articulación temporomandibular, con la pared posterior con la seta mastoidea, con la parótida. Y un ejemplo, parótida, duele la parótida, pero el dolor que produce la parótida está aquí abajo, no está en el oído, está debajo, pero a veces el dolor es en el oído. Eso se llama otodinia o otalia. Es otalia, porque el dolor no es el oído, el dolor es la parótida que está aquí, pero como tiene una relación tan estrecha con el oído,
porque la inervación es la misma del oído, entonces el dolor se refleja en el oído y usted cree que es el oído. Y llega el paciente y todavía no se le ha puesto dura, bien durita, y lo hace así con el otoscopio, pero yo no tiene nada en el otoscopio, y con el otoscopio no veo nada en el oído, le pone tratamiento para eso, y a los 2 o 3 días la parotía es así y dice, aquí estoy yo. ¿Han visto una parotillita alguna vez? Sí, Frecuentísima. Muchos de los viejos como yo la tuve, la tenía así. ¿Tú también? Papera, lo que le llaman. Y mi abuela decía, papito, no te levantes, quédate acostado, que se te va a bajar para los huevitos, que se te van a inflar los huevitos. Y oye, de verdad que la hueva. No, y se te baja. Se te pone para acá y se te ponen los huevos así. Entonces tú dices, mierda, mi huevito, pero era un niño. Entonces mi abuelita siempre decía, hijo, protégete, cuídate, no. Acostate, y te llevaban la comida a la abuela a la cama, te bañaban en la cama, te hacían todo en la cama, la tarea te la hacían de la escuela, y yo feliz y contento de que nunca acabara eso, pero al final era como se te baja, ¿verdad? Acuérdense, otaria y otodinia son 2 cosas diferentes. Y cofosis, ¿qué cosa es cofosis? Si ya lo vimos en la banda de mi casa. Guapuso ya que no oye ya ni cañón ya, ese viejo está ahí que no escucha nada, ni aunque le pase un tren, aunque le venga el tren. Si yo sé, la cabeza del cuento de Perico, si yo sé Perico era sordo, que yo paro el tren, no saben ese dicho. Si Perico era sordo, yo paro el tren. Perico es el viejo. Si el maquinista hubiese sabido que era sordo, él para el tren. Claro, el viejo tenía cofosis, no escucha nada, aunque vengan 3 locomotoras, él no escucha nada. Entonces, ahí es pérdida total de la audición. ¿Entendieron, hijos? Venga, plenitud óptica. La plenitud óptica, miren, lo voy a leer. Se describe como una sensación de taponamiento. Es como si tú tuvieras el oído ocupado. Un ejemplo de plenitud óptica. Y esas son las cosas que yo quiero que ustedes me escriban en ese estudio, en ese trabajo. ¿Qué cosa es cada cosa? Un ejemplo de plenitud óptica cuando vas en el avión. Estás en el aeropuerto, me voy para, no sé, Honolulu. Feliz con mis amigos, vamos a Honolulu, vamos a una playa en Honolulu, todo el mundo se monta en el avión. Y de momento uno de esos, porque no todo el mundo le pasa eso, porque hay gente que descompresiona más que otro, depende. Empieza a sentir, cuando uno va en el avión, que el avión todavía no se han equiparado las presiones, que el piloto te dice, tranquilízate, no te quites el cinturón, uno siente como que el oído está ocupado, una sensación así, y te hablan y tú no escuchas nada de lo que te están hablando. Eso es la sensación de plenitud. Pero cuando usted hace así, ¡pah!, y hace la maniobra de descompresión, enseguida escucha. Y son por cambios que hay de presión a nivel, por la altura. ¿Entendieron eso? Eso se llama plenitud óptica. Hipoestesia, te pincho y no sientes nada. Ejemplo de hipoestesia. Un ejemplo de hipoestesia. Ejemplo de hipoestesia. Los leprosos. Hay leprosos que tienen manifestaciones que se le ven evidentes en la piel. Hay otros que las manifestaciones no son por daño en la piel, sino son daño a nivel nervioso. La hipoestesia es eso, disminución de la sensación del dolor, disminución de la sensación. Tú te estás pinchando y tú no sientes nada. Pero la hipoestesia se puede ver en muchas causas, no solo en la lepra, se puede ver también en los accidentes cerebrovasculares, donde hay tomas sensitivas, ¿verdad? En la parálisis facial. Dano em nervo, ¿no? ¿De qué? Dano em nervos. Daño en nervios, claro. Hiperestesia, lo mismo. Todavía no le has pegado a la aguja a pincharlo. ¡Ah! Y estás gritando. ¿Entendieron? Paracuse, ¿qué cosa es? Paracuse es una alteración de la percepción de las palabras. Una alteración en la percepción de las palabras. Bien, vamos a la otra. Ayacusia, ¿qué cosa es? Ayacusia. No sé si ustedes han vivido en algún lugar en los grupos electrógenos. No sé si alguno que haya vivido en una ciudad industrial. En las ciudades industriales, las ciudades industriales tienen muchas empresas de industria y muchas de estas industrias producen ruido. Pero le voy a poner otro ejemplo. El que trabaja en el aeropuerto, el controlador aéreo, que está ahí 8 horas, 6 horas todos los días durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ese puede tener una adiacusia, es decir, una sensación molesta e incluso dolorosa en el oído cuando el paciente se expone a un sonido intenso. Es decir,
hay momentos en que uno se está exponiendo a sonidos, pero que a veces los sonidos, los decibeles son aceptables por el oído, pero cuando ya aparece un sonido que los decibeles son muy altos, son muy intensos, el nivel del sonido pueden producir dolor, pueden producir sensaciones, ¿verdad? Y eso es lo que se llama como adiacústica. Bien, reclutamiento. El reclutamiento ocurre en el oído interno, en la cóclea, en el oído interno, ¿ya? Y es producto de una lesión a nivel de las células ciliadas en el oído interno. Hay una sensación de hipoacusia, ¿verdad? De percepción ocasionada por una lesión en la cóclea. Bien. Fatiga auditiva. Fatiga auditiva. La fatiga auditiva es, miren, el cuerpo humano es increíble. El cuerpo humano es lo más sofisticado que se ha hecho en el mundo, en la Tierra, en el otro planeta, yo no sé, donde sea. Usted está exponiéndose a un estímulo intenso, constantemente. Por ejemplo, yo estoy viviendo en un lugar aquí, en esta ciudad, y hay grupos de electrógenos. Grupos de electrógenos son grupos como por ejemplo estas cosas que son plantas que generan electricidad. Cuando se va la corriente a nivel central, estas plantas se abren, se disparan y producen energía. Son los grupos de electrógenos. Y a veces hay lugares donde hay ciudades donde hay problemas con la corriente, porque se corta la corriente y se han creado grupos de electrógenos. Un ejemplo, de esos grupos de electrógenos, que son motores potentes, cuando arrancan producen un ruido constante y son 24 horas, 48 horas los motores funcionando. Ahora, ¿qué cosa es la fatiga auditiva? La fatiga no es más que yo, que estoy viviendo frente a un grupo de electrógenos, donde hay un ruido intenso. Ya yo me adapté al ruido. Pero llega el momento que la adaptación es entre comillas, sino es que yo lo que hice fue, frente a ese ruido, disminuyó mi audición con un mecanismo fisiológico, con un mecanismo de autoprotección. No sé si lo entienden. Es decir, que yo frente a un determinado ruido intenso, yo tengo una sensación de disminución de la audición, una fatiga auditiva. Se fatiga el oído y disminuye la percepción del sonido. ¿Ya? ¿Lo entendieron hasta ahí o no lo entendieron? ¿No entendieron? Un ruido intenso. Ahora yo vivo en mi casa y yo tengo que estar al lado de un grupo, en un lugar donde una fábrica está produciendo constantemente 24 horas. Y ya yo estoy adaptado a ese ruido. Pero no es que yo me adapte al ruido, es que el ruido es constantemente, y mi membrana timpánica se está moviendo. Acuérdense que el ruido entra por vía aérea, llega a la membrana timpánica, la membrana timpánica se mueve al martillo, mueve al yunque, mueve al estribo y lleva a la cóclea. Pero llega el momento que la membrana timpánica, de tanto moverse, se cansa y se fatiga, se para. Entonces es la sensación de disminución de la audición. Es como usted llega al gym y empieza pero ya llega un momento en que el músculo se fatiga y el músculo te está diciendo, oye, ya no hagas más porque ya yo no puedo más con esto. Entonces ustedes hacen así y dejan. Lo mismo sucede, el músculo se fatiga porque el ejercicio con la pesa te cansó, se fatigó el músculo. Lo mismo pasa en el oído, se fatigó la membrana de recibir un constante impulso, sonido sobre ella. Ella está recibiendo un sonido y la membrana está pero llega el momento que ella dice, no, espérate, ya, no aguanto más, déjame parar un ratito, déjame aguantar, y se fatiga. Eso es lo que se llama fatiga auditiva. Disminución de la audición porque frente a sonidos intensos. Pero después vuelve a normal. Claro, ya después que ella dejó de sentir ese ruido y tú saliste del medio, vuelve de nuevo a la normalidad. Es como tú vienes caminando. Caminas 10 kilómetros, pero tú sabes que no vas a llegar a 10 kilómetros, que hasta 8 puedes llegar. Y cuando llegas a 8 ya tú te cansas, ya no puedes más. Aunque tú quieras, ya no puedes más y te fatiga. Pero ya después que lleves media hora sentadita, ya que ya tus músculos se relajaron, pues viste de nuevo. Lo mismo pasa con la membrana, ¿verdad? Doctor, esto puede estar acompañado por la antiacusia. Claro, también. Miren, adaptación auditiva, fenómeno que se manifiesta como una pérdida de la agudeza auditiva en el umbral cuando recibimos cierto tiempo un estímulo liminal. Cuando utilizamos esto, miren, estas cositas que son implantes que utilizamos a veces porque tenemos un trastorno en la vía auditiva,
y utilizamos la vía ósea para resolver el problema, uno se adapta a eso. Yo tengo un trastorno en la vía aérea normal, en el estímulo que tiene que ir por vía aérea, y no puedo escuchar bien, y necesito un implante. ¿Y el implante dónde va ubicado? En el hueso, porque la conducción ósea también lleva información, menos pero la lleva. Entonces estos implantes, ¿qué es lo que hacen? Tienen un volumen y un sonido, entonces tú lo colocas aquí y aquí en el hueso, y uno pues se transmite el impulso del sonido, ya no directamente a través del conducto, sino directamente del oído externo o del implante que está en el oído externo al oído interno, que es donde está la cóclea con los cilios que llevan la información hacia el centro de la audición. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Si no entendieron, lo repetimos. Vértigo. Esta es una de las cosas más frecuentes por las que asisten los viejitos a las consultas y la gente joven cuando está estresada, cuando tiene mucho estrés. El vértigo posicional benigno es muy frecuente en la práctica médica. La gente llega a la consulta y te dice: doctor, yo no sé si soy yo o es usted, pero yo usted lo veo dando vueltas alrededor de mí o yo estoy dando vueltas alrededor de usted. Yo lo único que sé es que yo estoy, que el mundo se me quiere ir, pero sin embargo, doctor, cuando yo me acuesto mejoro. Pero cuando me levanto empeoro, que me tengo que volver a acostar. Vértigo, miren, es una manifestación clínica de una disfunción vestibular. ¿Por qué hablo de una disfunción vestibular? Porque habíamos dicho que el oído tiene dos funciones, una función para oír y una función para ¿qué? De equilibrio. La función del equilibrio la tiene el vestíbulo y la función de oír la tiene la cóclea con el cilio, ¿verdad? Con la célula ciliada. Entonces, cuando hay un trastorno en el vestíbulo, pues aparece el vértigo. A mí me empieza así, madre. ¿Bien? Ya. Ahora, este vértigo puede ser central o puede ser periférico. ¿Ya? Central, cuando hay trastornos neurológicos graves, central. Y eso es peligroso, porque ya cuando un paciente tiene un vértigo central, ojo, el primero que hay que poder buscar una patología de tipo neurológica central. Un accidente cerebrovascular, una hemorragia subaracnoidea, un proceso oncoproliferativo tumoral. Recuerden, si los tumores cerebrales, el 90% de los tumores cerebrales son malignos o son benignos. Son benignos, pero se comportan como malignos. ¿Saben por qué? Porque esta bóveda que está aquí no puede desplazar el tumor, y el tumor crece dentro del cráneo, dentro de la masa encefálica, pero cuando crece está comprimiendo el cerebro, pero el cerebro no se puede mover para acá, porque esto es durísimo, este es el hueso maduro que nosotros tenemos. Entonces él se comporta maligno porque el tumor crece, el cerebro está aquí y aquí está los huesos del neurocráneo, y está comprimiendo el tumor en el cerebro, y entonces ahí aparece edema cerebral, manifestación citotóxica, trastorno de la visión, náusea, vómito proyectil, empiezan las manifestaciones. Entonces el tumor benigno se convierte prácticamente en un tumor maligno y mata al paciente. Por eso es importante el diagnóstico temprano y la resección quirúrgica temprana. Bien, y hay periférico también y hay vértigo mixto, que es la combinación de los dos. En Istamo, ¿ya dieron oftalmología? No, pero sí dieron neurología. Y saben que sobre el ojo actúan tres pares craneales. ¿Tienen? 3, 4 y 6, ¿verdad? Que tienen que ver con la acomodación. En Istamo no es más que esto. Normalmente, yo le digo a mi paciente, bolígrafo, le digo a mi paciente, sin mover la cabeza, vas a seguir el trayecto del bolígrafo. Y normalmente yo debo hacer esto, ¿verdad? Y ahí yo estoy midiendo la acomodación del globo ocular, ¿verdad? Lateral, medial, superior, inferior, oblicua, ¿verdad? Pero el Istamo no es más que esto. El Istamo es esto. Normalmente yo le digo a mi paciente, mira hacia acá, y él mira. Y cuando él mira hacia acá, el globo ocular hace esto, como si fuera el péndulo de un reloj. ¿Han visto los relojes de péndulo esos antiguos que hay? El Istamo es eso. Es como una actividad mioclónica, como una convulsión del ojo. Eso no es patológico cuando se agota. Normalmente nosotros podemos hacer así y el ojo hacer así, 3, 4 veces, que eso es Istamo, pero ya terminó y apagó y se acabó. Eso no es patológico, eso es normal. Pero si el paciente usted le hace, que haga así, y el ojo empieza
y no para. Ese sí es patológico. ¿Entendieron la diferencia entre uno y otro? Si viene un paciente a su consulta y ustedes le hacen así, explorando la audición, y ven que el paciente, el ojo, cuando el problema para acá o para acá, el ojo hace pa, 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 y paró, eso necesitamos, no es patológico. Pero si empezó pa, 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 ese sí es patológico. Y tienen que buscar causas neurológicas, tumores, accidentes cerebrovasculares, y ahí hay que decirle, no, usted rápido, ingreso, tomografía, neurólogo, oftalmólogo, porque no se queden solo con los problemas. ¿Entendieron, hijos? ¿Cómo les fue? Nos quedan, esto se acaba a las 3:50, ¿no? No, 3:40. 3:40, ya, le voy a dar una introducción nada más de la otra casa. ¿Cómo les fue? Ya, no se me pongan tritones, ¿ya? ¿Cómo les fue? ¿Entendieron o no entendieron, caramba? Ustedes están pensando. ¿Tienen sueño? El tema 3, hijo, este es un tema muy bonito. Sí, a las 40 ya terminamos. Lo voy a liberar a las 40, faltan 8 minutos, están en mi clase. Así me decían el año pasado. ¿Y la mía cuánto? La mía sacaba ahorita. Audiología básica. Miren, la audiología, el concepto, es una disciplina que estudia la audición y sus trastornos. Dentro de esta gran rama vamos a encontrar la audiología básica, que ya hemos hablado de la audiología básica, ¿verdad? Cuando en la clase segunda. Fíjense que lo que hace es que estudia la audición y los trastornos de audición. Es decir, que si yo tengo una hipoacusia, es un trastorno de la audición, y la audiología se encarga de estudiarla. Y ya vimos que hay audiología, audiometría, timpanometría, acufenometría. Bien, miren, las pruebas que son estas, otoscopía. La primera prueba la tenemos que hacer. Esa la hacemos nosotros. Ustedes tienen que tener su otoscopio, ustedes su otoscopio. Todos tenemos que tener un otoscopio y revisar. Los pacientes, otoscopia. Acufenometría. Vimos ya en la clase anterior el tinnitus o el acúfeno, que era lo mismo, es el sonido ese, ¿verdad? Pero hay una manera también que se mide ese acúfeno, se llama acufenometría. Impedanciometría, ¿verdad? Vimos al niñito ese bonito ahí que le estaban poniendo ahí, impedanciometría. Logoaudiometría, el lenguaje, ¿verdad? Esos trastornos del lenguaje. La prueba de Weber con el diapasón. La prueba de Rinner con el diapasón para medir contusión aérea, contusión ósea, eso es importante. Otoscopía, Rinner y Weber. Y aquí van a ver todo eso. Y la audiometría. Ya, lo voy a dejar ahí, pero les voy a explicar. Miren. Les voy a explicar. Hijos, antes que se vayan, y la doctora lo sabe, antes que se vayan, es importante que ustedes sepan que esto existe. Esto existe. Y si yo agoté la otoscopía en mi consultorio y agoté el Rinner y agoté el Weber y ya yo no sé por qué mi paciente no oye, yo tengo que saber que si ya yo agoté esas 3 pruebas y no diagnostiqué la hipoacusia, sé que hay hipoacusia, pero yo quiero saber el grado de hipoacusia, si es leve, moderada, severa, pocosis, o quiero saber qué causa patológica está produciendo la hipoacusia. Yo tengo otras posibilidades para diagnosticar. Y mírenlas aquí, logodometría, audiometría, y esta audiometría es extensa porque ahí hay audiometría tonal, hay audiometría verbal, hay muchísimas cosas. Hijos, y van a empezar a revisar. Van a revisar esta clase, yo se la voy a mandar, de todas maneras yo se la voy a poner en WhatsApp en la noche. Pero revísenlo. De esto, léanselo, pero quiero que hagan hincapié en esto. Otoscopía. Rinner y Weber, porque de aquí les voy a preguntar en el examen qué otras pruebas usted conoce o qué pruebas usted conoce que pueden estudiar los trastornos de la audición. Ustedes tienen que saber que la audiometría es una, Weber es otra, Rinner es otra, la audiometría es otra. Pero en el examen, cosas que yo les voy a preguntar directa es otoscopía, Rinner y Weber. ¿Y saben qué? Rinner y Weber y otoscopía, no se muevan de aquí. Yo sé que el ginecólogo, la neurología lo lleva de la pata y corriendo. Pero escuchen lo que yo les digo, porque por esto mucha gente suspende. Estudien la otoscopía, Rinner y Weber.
al detalle, porque en la clase práctica, no en esta, en la otra, ya vamos a empezar a hacer otoscopía y vamos a hacer esto. Bien, ¿pasemos la lista o no quieren? Sí. Pasamos la lista. Ya, está todo presente. Escúchenme aquí. Hasta aquí. ¿Cómo le fue? ¿Que entendieron o no entendieron lo que hablamos anteriormente? Ya. Por favor, los trabajos que les mandé la semana que viene, pórtense bien, sean correctos. Ya estudien 2 horas, yo no les pido más. 2 horas. 2 horitas. Y nada, que la pasen bien. Chao.